se hace el tiempo para estar. Hoy quiero que se dé el tiempo para escuchar la palabra del Señor. Y quiero llevarla al libro de Lucas, capítulo 3. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, que más o menos nos da a entender el contexto de esta predicación. Lucas 3, versículo 16. Le voy a pedir que usted se ponga en pie y vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Dice en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Juan contestó a sus preguntas diciendo: yo los bautizo con agua, pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y desatarle las correas de sus sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Puede tomar asiento. Quiero hablar de Juan el Bautista. Y yo decía, ¿cuál era el pensamiento de Juan? ¿Qué pensaba Juan el Bautista al decir tan notable declaración? Él tenía toda la claridad de cuál era su servicio hacia el Mesías. Él tenía totalmente claro cuál era la misión por la cual Dios le había encomendado a él al momento de nacer. Él tenía exactamente los márgenes de su ministerio y la forma que él tenía que servir al Señor. Era un hombre que aglomeraba multitudes, pero la misión de él no era atraer para él adeptos y aprovechar esta popularidad y hacerse un nombre entre la gente. Juan tenía muy claro su ministerio y su servicio para el Señor, que no era atraer gente para sí, sino que llevar a esta gente al conocimiento del Mesías. Él sabía que cada persona que lo escuchaba, él en sí tenía que escuchar el mensaje de su Señor, de su Maestro, del Mesías. Él nunca pensó en su corazón crear adeptos para él y crear un nuevo estamento político o religioso. El mensaje de Juan el Bautista apuntaba claramente a lo que Dios le había dicho que él hiciera: preparar el camino del Señor. Y tenía tanta popularidad que quizás él sí pudiese haber pensado: esta gente puede seguirme a mí. Pero jamás él habló de seguirle a él. El mensaje de Juan el Bautista era simplemente preparar el camino del Mesías. Él fue el último de los profetas declarado por el Señor Jesús, de aquellos que hablaron del Mesías, pero tuvo el gran privilegio no solamente de hablar del Mesías, sino tener la bendición de apuntarlo y decir: he ahí, ese es el Mesías. ¿Qué pensaba Juan el Bautista? Él nunca estuvo tentado en abusar de esta popularidad. Él nunca estuvo tentado de decir: bueno, yo tengo más adeptos que Jesucristo, puedo estar como mentor de él porque soy mayor. Él tenía claramente en su corazón detallado cuál era la labor que él tenía que hacer. Y lo detalla a través de este mensaje: es necesario que yo mengüe para que él crezca. Mi ministerio empieza a desaparecer porque aquí comienza el ministerio de alguien sumamente grande, que es extremadamente superior a mí. Muchos de nosotros, y se estila mucho en el nivel de liderazgo cristiano, que muchas veces Dios nos lleva a un nivel de popularidad y de movimiento a través del respaldo de nuestro ministerio, y nos vemos tentados a atraer a esa gente hacia nosotros en vez de apuntarla hacia Cristo, porque no tenemos la claridad del servicio. Y ahora en mayor o en menor grado tenemos que tener cuidado, porque hay veces que Dios nos usa, coloca parte de talento divino en nosotros, y nuestra real vocación es la que tenía Juan el Bautista. No es atraer gente a lo que nosotros hacemos, no es atraer gente a lo que los dones empiezan a reflejar a través de nosotros, sino que nosotros, a través de lo que Dios está haciendo a través de nuestras vidas, es apuntar al verdadero y único Señor, que se llama Jesucristo. Juan el Bautista para mí es un ejemplo. La gente lo seguía, era sumamente popular. En el templo quedaba mucha gente, y cuando preguntaban a los sacerdotes por qué hay poca gente en el templo, es porque la gente había ido al desierto a escuchar las palabras de Juan el Bautista. Pero nunca fue tentado con eso, porque uno de los valores que tenía este hombre llamado Juan es que tenía claramente para qué Dios le había llamado y cuál era su función en la iglesia. Muchos de nosotros no tenemos esta claridad.
Y nos enorgullecemos por cualquier cosa que Dios hace a través de nosotros. El primer destello de gloria que Dios refleja a través de nosotros nos hace llevar muchas veces a sentir que somos nosotros y que podemos ganar adeptos. Y que la gente se fije más en nosotros que lo que se fija en la palabra del Señor. ¿Qué sentía Juan? Juan sentía un gran honor de haber ejercido este ministerio. Y lo declara lo que lo leímos hoy. Dice: es tan superior a mí, el que viene después de mí es tan superior, que yo no soy digno inclusive de desatarle las sandalias. Atar, desatar, guardar, poner, sacar las sandalias era un servicio que ocupaba el que tenía el menor grado de todos los siervos. Dentro de la escala de servidumbre, el que tenía la menor escala era el que hacía este trabajo. Entonces, ante la superioridad que Juan declara de Jesucristo, dice: yo no soy digno ni siquiera de ser el más pequeño de todos sus esclavos. Teniendo esa capacidad, Juan se colocaba en su posición. ¿Quién era el Señor y quién era Él? Qué fácil para nosotros es tomar la posición que no tenemos que tomar. Juan el Bautista, la gente le seguía por multitudes, pero él tenía claro quién era su Señor, a quien él servía, y cuál era la posición que él debía tomar ante un Dios tan grande, que era tan superior a él, que ni siquiera el ser el menor y el más degradado de los esclavos para él era suficiente, porque merecía aún menos. No soy digno de desatar sus sandalias, no soy digno de ser el más pequeño de todos los esclavos, porque él es tan superior a mí que es un honor poder servirle a él. Ese pensamiento muchas veces no está en nosotros. Juan no era cualquier persona. Juan era un hombre reconocido, pertenecía a la nobleza del sacerdocio. Además había sido profetizado por Dios y su ministerio iba a ser muy importante. Juan no era cualquier persona. Juan tenía un linaje escogido, Dios lo había escogido. Él podía haberse enorgullecido de eso. Dios me llamó para esto, y tomar para él quizás una posición que no es la correcta. Juan era un hombre reconocido. La Biblia dice claramente que Juan era un hombre diferente a todos los demás. Si bien tenía nobleza, la forma en que Juan actuaba lo marginaba de todo lo demás. No actuaba como un noble, aunque tenía nobleza. Él vivía lejos, se apartaba porque tenía que tener una comunión con Dios. Y a través de la elocuencia de las palabras por las cuales Dios hablaba a través de él, mucha gente reconoció a Juan y dijo: este es el Elías que había de venir. Inclusive Jesucristo mismo lo dijo. La posición de Juan el Bautista era una posición totalmente elevada. Era un hombre de carácter duro que no se doblegaba absolutamente a nada. Y si tenía que decir la verdad, aún al mismo Herodes se la decía afuera de su casa. Entonces cuesta entender cómo un hombre con tanta autoridad, con tanta popularidad, con tanto carácter, que no se doblegaba absolutamente a nadie y que se paraba en cualquier lugar y hacía lo que tenía que hacer, toma esta posición. Y dice: ¿de quién yo estoy hablando? Es tan superior a mí, es tan grande, que yo no puedo ser ni siquiera para él el menor de sus esclavos. Tenía esta posición Juan, esta popularidad que Dios le había dado, que ejerció sobre Juan, esta bendición que Dios le entregó, que Dios ejerció a través de Juan, no movió su corazón al orgullo. Y él decía claramente: cada día yo tengo que menguar más para que el ministerio de Jesucristo crezca. Cada día yo tengo que ser inferior, porque mientras más pequeño soy yo, más grande va a ser el ministerio de Jesucristo. Por eso Jesús habló de él y le dice a la gente, cuando se habla de Juan el Bautista, él dice en Mateo 11:7, dice: ¿a qué clase de hombre fueron ustedes a ver al desierto? ¿Acaso era una caña débil sacudida con la más leve brisa? ¿O esperaban ver a un hombre vestido de ropas delicadas? ¿Qué fueron a ver ustedes al desierto? Veían un hombre de autoridad, un hombre que no se doblegaba con nada, un hombre que tenía claramente su ministerio establecido. Ustedes no fueron a ver a una caña que el viento con cualquier pequeña brisa se mueve. Ustedes fueron a ver a un hombre que tenía clara la autoridad de Dios y que predicaba con claridad. Ustedes no fueron a ver a un hombre fino, un hombre de la nobleza. Ustedes fueron a ver a Juan, que aunque parecía extraño, lo iban a ver porque él hablaba con autoridad la palabra del Señor. Ustedes escuchaban a Dios a través de Juan. Entonces Dios le dio tanta popularidad a Juan que los escritos dicen que cuando Juan hablaba, el templo se desocupaba. ¿Por qué?
porque la gente salía inclusive al desierto a escuchar las palabras de Juan. Pero las palabras de Juan no eran unas palabras quizás fáciles de escuchar. Las palabras de Juan eran arrepentidos. La palabra de Juan era declarar el pecado frente a frente y decirle: ustedes tienen que arrepentirse, porque viene el momento de la liberación. Viene el momento que aquellos que reconozcan el pecado frente a Dios tendrán la oportunidad de ser salvos, porque el que viene detrás de mí, este sí, os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Yo bautizo para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí podrá hacer realidad lo que yo estoy hablando. Que el hombre va a quedar libre de pecado absolutamente a través de la obra que va a hacer. He aquí el Cordero de Dios. Él quitará el pecado del mundo. No lo irá a cubrir de una vez y para siempre. Él lo quitará. Este era el mensaje de Juan. Porque la gente iba al desierto a escuchar palabras de esta forma. Porque la gente estaba deseosa de escuchar palabra de Dios, aunque esta palabra de Dios sea de corrección. Por eso yo hablo de la importancia de la palabra de Dios. ¿Realmente sabemos la implicancia que tiene en nosotros escuchar la palabra de Dios con nuestro corazón? ¿O nos gusta solamente escuchar cuando Dios habla de bendiciones, de milagros? La palabra de Dios contiene de todo, inclusive de reprensión. Juan nunca abusó de esto. La gente reconocía la autoridad de Juan. Él podía haber dicho: crearé una nueva secta religiosa llamada los seguidores de Juan. Juan sabía cuándo comenzaba y cuándo terminaba su ministerio. Juan sabía exactamente lo que tenía que hablar, cuándo decirlo, dónde decirlo y hasta qué momento decirlo. Esa controversia que la gente sentía al escuchar a Juan, que me habla duro pero siento que me habla Dios, era lo que atraía a la gente frente a él. Y muchas veces nosotros no sentimos esta atracción por la palabra. Y hoy en esta mañana Dios nos está diciendo claramente cuál es nuestra posición frente a Dios, cuál es la visión de Jesucristo. Somos como Juan el Bautista, que decimos: nuestro Señor Jesucristo es tan superior a mí, que no soy digno de ser el más bajo de sus esclavos. O tomamos una posición quizás totalmente errada, la que la Biblia quiere que nosotros tengamos, porque Él dijo: el que quiere ser mayor sea como el que sirva. Y yo no he venido aquí a hacer lo que yo quiero, yo he venido a servir y dar mi vida por todos los que en Él iban a creer. Hay algo que está desvirtuado a través del tiempo. Y el Señor Jesús, cuando habló de Juan, cuando fueron los discípulos de Juan a preguntarle, Él da una descripción totalmente clara de cómo veía el cielo Juan, de qué forma se ve desde el cielo el trabajo de Juan. Y quizás usted nunca se ha puesto a pensar de qué forma mira Dios desde el cielo nuestra labor aquí en la tierra. ¿De qué forma la mira? ¿Qué opinión tienen los ángeles? ¿Qué comenta Dios arriba respecto a nuestra labor? Juan era un hombre de autoridad. Y yo lo que quiero tratar de explicar para continuar del mensaje, como un hombre que no se doblegaba absolutamente a nadie, que la palabra de Juan era ley, que todos tenían quizás un grado de temor a lo que iba a decir Juan, como un hombre con tanta autoridad, tan fuerte, que se veía tan tosco, tiene esta actitud con el Señor Jesucristo. La actitud no tiene que ver, la actitud de humildad no tiene que ver con nuestro carácter. Sea débil o fuerte nuestro carácter, no tiene nada que ver con la actitud que tenemos que tomar frente a Dios. Juan el Bautista era un hombre rudo, de carácter, pero frente a Dios, al ver la imagen de Dios, sabía cuál era su posición. ¿Sabemos realmente cuál es nuestra posición frente a Dios? O muchas veces hemos querido igualarnos a Dios, que se transforma para nosotros en un servidor, en alguien que tiene que tener todo claro para poder satisfacer todas nuestras necesidades o todos nuestros recursos. ¿Miramos a Dios como lo miró Juan el Bautista? ¿Miramos a Dios como Él quiere que lo miremos? ¿Como nuestro Señor? ¿Como aquel que gobierna nuestra vida? Yo no me imagino haber estado allá y ver la imagen de Juan cuando predicaba y la actitud que tenía frente al Maestro. Fue el último de los profetas declarado por el Señor Jesucristo, que, como dije delante, no tuvo solamente el privilegio de hablar del Mesías, sino que lo conoció. Y antes que naciera, dice que en su vientre, cuando se juntó Elizabeth con María, él saltó en su vientre, porque antes de nacer ya tenía predestinado para qué Dios lo iba a llamar, y antes de nacer ya reconocía que quien estaba frente a él era el Señor. Nuestro corazón se constriñe de esa misma manera de Juan. Hay algunos que toman la actitud de Juan el Bautista: tengo un carácter firme y duro y aquí nadie me doblega, estamos en la iglesia y nada lo quebranta. El mejor ejemplo es el ejemplo de Juan el Bautista, que teniendo esa apariencia, que la gente lo veía como alguien difícil de doblegar,
frente a Jesucristo se doblegaba y decía: yo no soy digno de poder desatar sus sandalias. No tengo ni siquiera jerarquía para ser el menor de los esclavos. Soy el menor de los esclavos. ¿Qué dice Jesús de Juan? Dice algo maravilloso, que es el mensaje del cielo. Juan nunca ganó discípulos para él, inclusive los discípulos que él tenía los mandó a ser discípulos de Jesucristo. Jesús, dentro de sus 12, tenía discípulos que habían pertenecido a Juan, porque Juan nunca fue egoísta y entendió que aquí el que tenía que llevarse la gloria era Jesús. ¿Qué pasa con los predicadores de este siglo XXI? La gloria es mía, y yo digo, y yo establezco, y yo ordeno, y yo le digo al Señor. Doctrinas herejes de la superfe. Porque aquí quien manda, quien dirige y quien ordena es nuestro Señor Jesucristo. Amén, lo tiene claro. Mi vida pertenece absolutamente a Él. Y cuando Jesucristo tuvo que hablar de Juan, lo describió de una forma que yo quisiera que Dios me describiera a mí. Y dice: ¿qué saliste ustedes? ¿Qué fueron a ver ustedes al desierto? ¿Fueron a ver un hombre débil? ¿Un hombre de poco carácter? ¿Por qué atraía tanto Juan a ustedes? ¿Qué fueron a ver? ¿Fueron a ver un hombre de ropas delicadas? Lo que fueron a ver ustedes y a escuchar la autoridad con la cual Dios hablaba a través de Juan. Todos profetizaron, hasta Juan dijo. Y dice esta declaración que viene del cielo: de los hombres nacidos de mujer, no hay otro mayor que Juan. No ha existido, incluyendo a los reyes, el rey David, incluyendo a Moisés, incluyendo a Abraham, incluyendo a Noé, a todos los personajes de la Biblia. Jesús dice esta declaración: de los hombres nacidos de mujer, no hay uno más grande que Juan el Bautista. ¿Y qué hizo grande a Juan el Bautista? Su actitud de reconocer quién era, la posición que tenía, lo que realmente Dios le había ordenado hacer, y nunca se salió de ese margen. La obediencia colocó a Juan el Bautista como uno de los primeros referentes frente a Dios para ponerlo como ejemplo a nosotros. Juan el Bautista no solamente entendió su posición, no solamente entendió su trabajo y hasta dónde podía llegar, sino que también su corazón entendió quién era él frente a Dios. Hermanos, ¿quiénes somos nosotros frente a Dios? Hay veces que tenemos que mirar nuestra vida, nuestra experiencia, para darnos cuenta que sin nuestro Señor Jesús no somos absolutamente nada. Usted vive simplemente porque Dios lo amó. Usted y yo vivimos simplemente porque Jesucristo entregó su vida en la cruz. No hay mérito propio. No hay nadie que pueda decir: yo merezco. Porque somos inmerecedores del amor, de la obra, de la misericordia de Dios. Y yo levanto mi mano y digo: gracias, Señor, porque gracias a ti yo estoy en pie. ¿Cuántos pueden decir lo mismo? Gracias a ti, Señor, yo estoy en pie. Esta conducta de Juan no solamente debe ser admirada por nosotros, debe ser también imitada. Debemos entender que nosotros no somos más allá de lo que creemos ser. Si hay algún concepto de bendición, si hay un concepto de autoestima en nosotros, es porque Dios le dio valor a nuestra vida. Nuestra vida no valía absolutamente nada, y el Señor Jesús dice que nos miró a nosotros desde el cielo y nuestra justicia era como un trapo de inmundicia. Que miró, dice el profeta Miqueas, y que la santidad de Dios no podía ver el pecado del hombre. Pero Él nos miró. Y si algo de valor tenemos nosotros, es simplemente porque Dios nos amó. Esta actitud de Juan no es solamente para ser admirada y colocarla en un marco y decir: qué bien, Juan, tú eres el hombre más importante según las palabras de Jesús aquí en la tierra. Qué bien, Juan. Pero yo quiero en esta mañana, a través del Señor Jesús y de la palabra, es que hagamos una reflexión seria a través de la conducta de Juan el Bautista. ¿Qué somos nosotros? Juan el Bautista nunca se tentó a usar esa popularidad en su beneficio. Él sabía que no tenía que traer adeptos a él, sino que tenía que encaminarlos a que miraran a Jesucristo. El dedo de Juan no apuntó hacia él, el dedo de Juan apuntó: he ahí el Cordero de Dios, ese es mi maestro, ese es mi Señor, por él yo estoy aquí. Amén. ¿Cuál es la actitud frente
a nuestro Dios? ¿Quién es Dios para nosotros? Realmente le damos valor a que Dios haya puesto su mirada en nosotros, y por muy pequeñito que sea la ordenanza o lo que Dios nos está pidiendo que hagamos, para nosotros sea un privilegio. Para Juan fue un honor poder avisar que el Mesías venía. Pero si conocemos la autoridad de Dios, si miramos que Jesucristo es tan superior a nosotros, aunque Dios nos mande a ponernos de portero, para nosotros eso es un gran privilegio. Juan lo dijo y lo vuelvo a declarar. Él nos dijo: gracias, Señor, por haberme hecho la voz que proclamaría que tú vinieras. Gracias por esta popularidad que tengo. Gracias por la gente que me sigue. Gracias por esta posición. Juan dijo: no, esto no tiene valor. La posición mía está a los pies del Maestro. Ni siquiera soy digno de desatar sus sandalias. La posición frente a Dios debe ser claramente que Dios es infinitamente superior a nosotros. Que por la mente no debe ni compararse, ni tratar de igualarse. Juan nunca se quiso igualar a Cristo, nunca comparó los ministerios. Juan cumplió su labor y la hizo para el Señor. Entonces, para nosotros debe ser un privilegio, aunque sea simplemente un tiempo de oración, de interceder, decir: gracias, Señor, porque lo que tú me has dado para mí es un privilegio, porque no soy digno ni siquiera de ser el más pequeño de tus esclavos. Cuando Juan se ponía a predicar en el desierto, el templo se cerraba. Juan sentía, y vuelvo a decirlo para que usted empiece a hacer un análisis, que Jesús era infinitamente superior a él, reconociendo su divinidad. Quiero que me ponga atención a la conclusión del mensaje, por favor, porque lo ha ido entendiendo, ¿cierto? ¿Cuántos levantan su mano y dicen: Señor, yo sé para dónde quiere llevarme? ¿Por qué Juan sentía esta infinita superioridad de Jesús frente a él? Porque Juan fue el primer hombre en la tierra que reconoció a Jesucristo como Dios. Los discípulos 3 años estuvieron con él y no sabían quién era que estaba con ellos. Juan, antes de nacer, sabía que Jesucristo era Dios y tuvo el privilegio de reconocer, antes que Jesús comenzara el ministerio, que Jesucristo era Dios mismo aquí en la tierra. Por eso lo veía infinitamente superior, porque Dios con nosotros, Juan lo tenía clarito. Cuando predicó: el reino de los cielos entre vosotros está, él estaba apuntando al Rey. Cuando él decía que ahora viene algo nuevo, que nos bautizará en Espíritu Santo y fuego, él decía: Jesucristo, Dios, viene con el Espíritu Santo y será derramado para toda criatura, porque sin perdón de pecado no hay restauración, y sin restauración no hay unción. Quiero llegar a la conclusión. ¿Suena en nosotros esta frase? Es necesario que yo mengüe para que Jesucristo crezca. La frase que hoy suena es: quiero lugar, quiero posición, quiero reconocimiento. Yo soy el que mejor predico, yo soy el que mejor oro, yo soy el que mejor enseño, yo soy el que mejor canto. Cuando predicas, cuando cantas, cuando oras, ¿esperas que la gente te diga que estuvo bueno? ¿Y te sientes incómodo cuando no te dicen eso? Cuando Dios te usa, estás esperando que alguien te aplaude, te dice: oye, ¿cómo te usó el Señor? Juan el Bautista nadie le dijo absolutamente nada, porque la palabra de Juan el Bautista era tan dura que la gente escuchaba, asimilaba simplemente. ¿Está en nosotros esta frase? Respóndase usted mismo, respóndame yo. Está ese sentimiento de Juan, que vio tan superior al Señor Jesucristo frente a él, que dijo: yo no tengo derecho, ni siquiera creo que tengo el derecho de ser el menor de todos sus esclavos. Dos frases que hoy deben resonar en el siglo XXI. Es necesario que yo mengüe, es necesario que yo me achique
para que Jesucristo crezca en mí. Y esta no es una fórmula física ni de química, es algo tan simple. Mientras menos soy yo, más espacio abarca el Señor. Mientras más partes de mi vida yo le entrego, áreas de mi vida yo le entrego al Señor, es cuando Dios más crece y ocupa el lugar. Que esta frase suene en este culto hoy. ¿Se atreve a decirlo? Aunque no lo module en su corazón, ¿se atreve a decirlo? Señor, eres infinitamente superior a mí. ¿Se atreve a decir esta frase? No soy digno de ser el menor de tus esclavos. No soy digno de desatar tu calzado. Y aunque yo tenga la mayor popularidad, el top one, antes que apareciera Jesucristo era Juan. Estoy en el top one de la popularidad. La gente va a verme al desierto. Aunque esté usted en el top, es capaz de decir, es necesario que yo desaparezca para que aparezca Cristo. Porque la palabra mengue, si usted va al hebreo, apunta a empezar a bajar hasta desaparecer. En otras palabras, Juan dijo, es necesario que yo desaparezca para que aparezca Cristo. ¿Cuántos de nosotros debiéramos tener esta frase? Es necesario que yo desaparezca para que aparezca Cristo. Y la frase de bronce de Juan, y con esto quiero terminar. ¿Eres Elías? ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? Y Juan contesta solamente esta frase: no tengo nombre. Soy solo una voz que clama en el desierto. Me estremece a mí esta palabra. Un hombre noble, de nobleza sacerdotal, de derecho, de autoridad, de vivir en una casa cómoda, de tener la mayor popularidad que podría haber existido en ese tiempo. No había otro más famoso que Juan el Bautista. Y él dice: yo no soy nadie. Soy solamente una voz utilizada por Dios que proclamó en el desierto la venida del Mesías. Ese era mi ministerio, no más allá ni menos, honrar a Dios a través de lo que Él me pidió que yo hiciera. Dios te bendiga, Miguel. La palabra del Señor ha sido hablada. Y ojalá usted la pueda recibir, los que están a través de Facebook, los que la ven después. Y la reacción que debiera provocar hoy día en la congregación. Yo le dije al comenzar, no nos damos cuenta del poder inminente que Dios transmite a través de la palabra. La autoridad regeneradora de la palabra. La palabra tiene la autoridad de llegar a nuestro corazón, a nuestro espíritu. La recibimos a través de nuestros oídos, la analizamos en la mente, pero la palabra de Dios tiene la autoridad de llegar a nuestro corazón. Y dice que es como una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma. Los beneficios de escuchar la palabra de Dios son incontables. Y hoy nos ha dicho el Señor claramente: ¿cómo me ves a mí? Tiene la visión de Juan, que fue el mayor de los hombres, y que siendo el mayor de los hombres decía: yo no soy digno de ser el menor de los esclavos. Y que en su corazón decía claramente: Él es superior, infinitamente superior. Él es Dios. ¿Dónde tienes a Dios tú? Sé que está en tu corazón, pero en posición de autoridad. ¿Dónde está Él? ¿Qué lugar ocupa en tu corazón el Señor? ¿Está sentado solamente para las consultas? ¿Para aclarar conceptos? ¿Es simplemente nuestra ambulancia de urgencia? ¿O realmente el Señor gobierna nuestras vidas? Él merece ser nuestro Señor. Por algo muy simple. Si tú eres cristiano, tienes que tener este concepto en tu mente. Si yo soy cristiano, yo pertenezco a Dios. Él es mi dueño, Él es mi Señor. Él está sentado en el trono, Él ordena tu vida. Recurrimos a Él
como los reyes lo hacían con Daniel. Cuando había un problema, preguntémosle a Daniel. Cuando hay un sueño que no entienda, preguntémosle a Daniel. El Señor quiere ser más que eso en tu corazón. Él quiere ser el que ordena tus pasos. El Antiguo Testamento lo dice: por Dios son ordenados los pasos del hombre. Y Él es el que te muestra el camino. Entonces hoy queremos decirte, Señor, que queremos menguar para que tú crezcas. Queremos decirte, Señor, queremos como iglesia quebrantar nuestro orgullo, quebrantar nuestra posición. Si tú no has llevado a un grado de popularidad o reconocimiento, es porque tú has operado a través de nosotros. Que nunca pensemos en usar esto para nosotros. Que como Juan el Bautista, toda esta gente que venía hacia mí no era hacia mí, sino que yo les apuntaba dónde tenían que ir. Que el desarrollo de nuestros ministerios, de la forma que Dios nos use, apunten al Maestro. Que cada cosa que tú hagas apunte al Señor, no a ti. Que tú digas: Señor, no soy digno de esta posición en la cual estoy, yo encamino todo a ti. Llegó el momento en que la iglesia, a través del desarrollo ministerial de sus dones y talentos, apunten al Maestro. He ahí el Cordero de Dios. He ahí el que me libertó. He ahí el que me cambió. He ahí el que me ha entregado lo que yo estoy entregando ahora. Y que toda la gloria sea siempre y para siempre para nuestro Señor. ¿Cuántos levantan un aplauso al Señor? Que toda la gloria sea para siempre. Que nuestra vida sea entregada a los pies del Maestro. Que digamos: yo no soy digno de poder estar a tus pies, Señor. Y permítame que me tome un minuto más. Yo a veces veo en las congregaciones, con esta misma congregación, que llegamos con una actitud a la iglesia: aquí estoy, ve qué haces conmigo. Aquí vengo yo a ver qué puedes hacer. Y eso es totalmente contrario. Porque al Señor se le acerca con humildad. El que viene a mí con corazón contrito y humillado, Él no lo va a rechazar. Pero aquel altivo, aquel que viene a la iglesia a ver qué hace conmigo, ¿cómo lo mira el Señor? De lejos. Y venimos y nos vamos tal cual como estamos. Y la culpa del Señor. Pero hoy el Señor te dice: cuando tú tienes clara tu posición, quién eres frente a Dios, sabes que es un privilegio estar escuchando la palabra de Dios. Entiende que es un privilegio levantar tus manos y decir: gloria a Dios. Porque eso no lo tienen las demás personas. Iglesia de Renca, Dios nuestro Señor es infinitamente superior a nosotros, simplemente porque es Dios. Y todo lo que nosotros hagamos, sea que lo que sea para la gloria de Dios. Quiero invitarle a que se pongan.